Quiero cantar esta canción de lo profundo de mi corazón para Jesús mi Salvador, que mi vida me la transformó estando lejos de su amor. Su luz vino a mi corazón, no le importó mi condición, me brindó su salvación. Quiero tocar tu corazón y darte gracias, Señor, por derramar tu santa unción y hacerme un adorador. Mi vida pertenece a ti, tu hijo soy, muy feliz proclamaré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando
aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Cuando una persona habla en lenguas, no lo habla para que usted le escuche. Así que ese que coge el micrófono y empieza a hablar en lenguas que no sé qué, está fuera de la palabra de Dios. Cuando uno habla en lenguas, las habla para sí mismo y para Dios. Hay algunos que creen que el hablar en lenguas, mejor dicho, si me escuchan hablando en lenguas, todo mundo se va a poner a hablar en lenguas. ¿Quién le dijo eso? Ay, que entonces yo lo escucho hablando en lenguas. Uy, ese hombre está lleno del Espíritu de Dios, entonces yo también voy a hablar de lenguas. No, la palabra de Dios no muestra eso. 1 Corintios capítulo 14 verso 1, ¿qué dice? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ay, ahorita van a decirme, ay, sí ve que dice que profetice. Ay, sí ve, ya les digo también que dice con eso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Olvídese. Este no está hablando a ¿qué hace haciendo eso? ¿Qué hace eso tan ridículo? Eso no lo mandó el Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. A mí me ha pasado muchas veces que hay veces que uno siente la presencia de Dios y uno quisiera saltar pero yo ya tengo tan claro que es una edificación mía con Dios que yo no quito el micrófono. Aunque la Biblia dice que a menos que haya alguien que las interprete, pero eso son unas lenguas muy exclusivas de Dios. Dice la palabra de Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted se mete en la presencia de Dios y el Espíritu Santo está en usted, mire, usted se olvida de todo alrededor suyo. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien cogió el micrófono y empezó a hablar en lenguas, sabe que ese no está conectado directamente con Dios. Porque cuando uno siente la presencia y la gloria de Dios, yo me olvido de todo lo que hay alrededor mío y me conecto yo solito con Dios. Y sabe que uno siente que se abren puertas, que se abren espacios, que llega uno a una parte cada vez más santa cuando uno está entrando en la presencia de Dios. Pues nadie le entiende. ¿Alguien entendió lo que dijo este hombre aquí? Supuestamente, como dice Estelita, puede ser algo árabe. Puede ser. Pero como hoy en día medio usted habla un poquito trabado y puede ser cualquier idioma, porque ¿cuántos idiomas hay en este mundo? Muchos. Pero el que dice entonces la palabra de Dios, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algo que sí sucede. Cuando uno escucha hablar a alguien en lenguas y está conectado con Dios, algo siente uno también. Uno siente como algo, como uno que se eriza, pero no le está entendiendo nada de lo que está diciendo la otra persona, porque es una comunicación entre Dios y el hombre. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahí sí ve que sí hay que profetizar. Ya les digo que es profetizar. ¿Y qué es lo que dice que el que profetiza qué? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando alguien viene y me dice que el Señor me dijo que le dijera, ahorita le digo qué le va a decir el Señor cuando le diga eso.
El que habla en lenguas, verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. No piense que está edificando al hermano, sino que a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que estos que están, mejor dicho, diciendo tanta cosa, enredándose en la lengua, si no lo están haciendo bien con el Señor, pues imagínense, peor están haciendo la tarea. Y es muy seguro, ni ellos mismos entienden lo que están haciendo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. ¿Qué significa profetizar entonces? Hablemos un poquito de profetizar, que es la palabra aquí como que espina un poquito. Viene del verbo propeteia, que es en griego. Significa hablar desde la mente y el consejo de Dios. ¿Dónde encuentra uno el consejo de Dios? El que profetiza, mire lo que dice: habla desde la mente y el consejo de Dios. ¿Será que hoy en día hay una persona tan santa que el Dios mismo le hable a él y que él le comunique a la gente? Yo lo dudo. Y lo dudo de todo corazón. Hoy en día, por más profeta que se llame, lo que sea, nunca va a decir: el Señor me dijo que le dijera. Eso es falso, mentiroso. Porque lo que siempre hemos hablado, yo sí quisiera escuchar la voz como es la voz del Señor. Porque si alguien le dijo, si Dios le dijo que le dijera, tiene que haber escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿cómo es la voz del Señor? Si la palabra de Dios dice que su voz es como estruendo de muchas aguas, ¿será que este oído aguanta la voz de Dios? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice la palabra de Dios que el profetizar es hablar desde la mente y el consejo de Dios. Hemos aprendido que para profetizar es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Dónde escucha uno la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo? Amén, mi hermana Caro. Amén, mi hermana Nelly. Si usted quiere verdaderamente escuchar a Dios, escúchelo a través de su palabra. Amén. Eso no es que... no. Hebreos capítulo 1 verso 6. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, para que nos quede un poquito más claro. Dios habla por medio de su Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo habla Dios? En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿En qué? En los tiempos antiguos. Esta es esa palabrita aquí. En tiempos antiguos, en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento. En esos tiempos sí habló el Señor por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿quién es el que habla? Nos habla por su Hijo. Entonces aquí no hay profetas ni apóstoles. Dice que ahora, en estos últimos tiempos, nos habla por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto profeta? ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo sí sé qué vamos a hacer. Nos toca ampliar la Biblia. Definitivamente, estos 66 libros de la palabra de Dios nos toca ampliarla. Porque como hay profetas y hay apóstoles, y ellos son los que están prediciendo lo que va a acontecer, pues nos toca agregar. El
problema es que con tanto profeta y con tanto apóstol que hay en este momento, yo no sé, no nos va a caber en este libro. Nos va a tocar crear una Biblia mucho más grande. Pero que habla la palabra de Dios, que cualquiera que quitare o añadiere una tilde, eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de por sí ya está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y de ahí cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Está desde el inicio y terminó en el Apocalipsis, y ahí pare. No busque más profecías porque no las hay. Ahí están todas las que usted necesita. ¿Por qué? Porque el mismo Señor fue el que vino y cerró con el libro de Apocalipsis, revelándoselo ¿a quién? ¿Quién fue el que escribió Apocalipsis? Gracias, hermanos. Juan, en la isla de Patmos. Y nosotros ya tenemos una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Los de hoy en día? No. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar en Dios en el Espíritu. Cuando usted tiene un edificio, ¿usted vuelve otra vez a hacer los cimientos? ¿Cierto que no? Ya lo construyó. Entonces, ¿qué hacemos con estos profetas y estos apóstoles de hoy en día? Tratando de hacer cimientos. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces decíamos que si existen tantos apóstoles y tantos profetas, estos van a tener que agregarle la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Voy a acelerar un poquito. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? Del Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. O sea, nadie se le ocurra agregarle o quitarle algo a la palabra de Dios, porque ya de sí está predestinado para el juicio que está escrito en el libro. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Es pedirle a Dios que Dios nos ilumine, que nos dé sabiduría, entendimiento para entender su palabra. En Efesios 1, 17 al 21 dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando veamos todas estas cosas, decirle: Señor, por favor, tenga misericordia de ellos, pero sígueme revelando tu palabra, sígueme dando sabiduría, sigue dándome conocimiento de tu palabra, sigue alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos, no nos la van a dar. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos pidiendo por allá que nos estén hablando y diciendo tantas cosas? A la cual hacéis bien. ¿Ya lo tenemos ahí? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice al inicio, y tenemos segura la profecía. Por eso la Biblia habla de los falsos profetas y los falsos apóstoles, que son los que hoy están hoy en día. ¿Sabe quién fue el último apóstol de la palabra de Dios? El último apóstol, para su conocimiento, fue el apóstol Pablo. Ese fue el último apóstol. Bueno, es que no sabíamos que hoy venían otros 50, otros 100 más que están por ahí. Pero la palabra de Dios dice claramente que él fue el último apóstol. Primera de Corintios 15, del verso 6 al 10, dice la palabra de Dios: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Quién fue el último de todos? Como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Si Pablo es el más pequeño de todos los apóstoles, imagínense los apóstoles que hoy hay aquí en la tierra. Todos sabemos quién fue Pablo, lo que hizo en su vida antigua, su vida antes de Cristo, y lo que hizo después de Cristo. Y dice que él fue el último apóstol y se considera el más pequeño de todos. Imagínense los apóstoles de hoy, que ni siquiera han sido gobernados por Dios. ¿Quién llamó a Pablo? El mismo Dios lo llamó. ¿Quién le dijo a estos de hoy en día que se llamaran apóstoles y profetas? ¿Dios? Yo no creo. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, dice Pablo, humilde Pablo. Hoy los apóstoles toca, mejor dicho, llevarlos en limusinas, ponerles escoltas porque están tan endiosados. Les toca ponerles escoltas porque, mejor dicho, no creen ni siquiera que Dios los puede guardar. Entonces les toca pedir escoltas, porque ya ni siquiera confían en Dios. Toca poner 10 hombres que estén alrededor de ellos armados. ¿Cómo confiarán en el Señor? Y sin embargo ya están en los altares predicando la palabra de Dios, y muchos oyéndolos. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Dónde iremos a poner toda esta mano de apóstoles que hay hoy en día? ¿Dónde los vamos a poner? Alguien ayúdeme a decir dónde los vamos a poner. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los demás apóstoles que hay hoy en día? Si no hay sino un solo muro y para solo 12 nombres. ¿Dónde ponemos el apóstol Maldonado, el apóstol Luna, etcétera, etcétera, etcétera? Si no se arrepienten, allá estarán, porque la Biblia es clara con ellos, es clara con ellos. Entonces son apóstoles que son mentirosos. Ya no se llaman ni siquiera pastores, no, son apóstoles. ¿Y sabe quién es el mejor pastor de todos? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Pero no, ellos se llaman apóstoles porque apóstol se supone que es mayor que el pastor.
Es un honor decir que una persona es pastor de la iglesia del Señor, porque el Señor, nuestro Dios, es el pastor de pastores, y uno sigue es a ese pastor. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ojo con esos profetas, lo que están diciendo, haciendo. Aléjelos mejor de nosotros, quítelos de las tierras. No escuches esa palabra. Jeremías 27 del 9 al 10 nos habla sobre los profetas y dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros. ¿Qué es agorero? Aquel que predice malas o desdichas. Uy, no, pilas, porque yo siento que algo viene para usted, siento que viene una enfermedad. Eso es un agorero. Y dice la palabra de Dios: no le prestes atención, no prestes tu oído. Hay una iglesia que en tiempo de pandemia, mejor dicho, les tocó abrir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, profecía, porque no podían con toda la gente que fueran a hablarles de profecía. Entonces anunciaron a la iglesia: por motivos de pandemia, por favor, vengan entre semana, porque los domingos estamos llenos y no tenemos cómo darles profecía. Entonces, por favor, vengan también los sábados, vengan los martes, vengan los lunes, porque estamos supercargados de trabajo y tenemos que profetizarle a todos. Entonces, la Biblia dice: y vosotros no prestéis tu oído. ¿Qué hace un profeta? Va y te dice al oído: el Señor me dijo que te dijera, que te hiciera, que no. No prestéis oído a vuestros profetas que son del mundo, ni a vuestros adivinos, esos que están diciendo, viendo fechas, escuchando nombres. Matías, veo un Matías, ay, sí, es mi hermano. No prestes oído a eso, no te dejes engañar. Esos son adivinos. Los adivinos no son del Señor. Ni a vuestros soñadores. Uy, no, yo no sé, yo soñé algo que contra usted. Ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra. A eso es que vas allá, que te profeticen, a que te digan cómo tienes que andar hoy aquí. Ay, yo veo aquí a yo veo matrimonios por todo lado. ¿Y qué hago? Veo matrimonios por todo lado. Ay, si es que yo estoy soltero. Ay, entonces es usted se va a casar. ¿Ya tiene novia? No, nada, no tengo nada. No, Dios me muestra que usted se va a casar. Eso es mentira, eso es falso, eso es adivinación. Son encantadores. ¿Qué hace un encantador cuando tiene una serpiente? Empieza con la flauta a tocarle y la serpiente se empieza a mover, y para donde él quiera la mueve. Es un encantador. Así muchos predicadores están hoy con las ovejas, encantándolas, y las ovejas ciegas, sordas, mudas. Amén. Así es. Eso, ¿para qué uno le agrega más si lo que es de Dios, como dice mi hermana Caro? ¿Qué pasa? Que hay ovejas vestidas de lobos dentro de las iglesias. Y las verdaderas ovejas están tan ciegas que no identifican a ese lobo.
¿Por qué? Porque son encantadores. Porque saben cómo introducirse, cómo tocar las fibras de los corazones de las personas. No te dejes más engañar. Lee la palabra de Dios si no me crees. Busca sabiduría en la palabra de Dios. Pero como no lo hacen, pues son presa fácil del enemigo. ¿Y quiénes son esos profetas? Profetas del mundo, y lo leímos en la palabra de Dios. Entonces, porque ellos os profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra. Te quitan el enfoque. Te enseñan a vivir en la tierra, pero no te enseñan a vivir en los cielos. Y nosotros necesitamos vivir es arriba, en el reino de los cielos. Entonces no te dejes engañar más. Repréndelos en el nombre de Jesús. Y ustedes, mis hermanos, ya que les mostré esto, no pierdan tiempo viendo esto. Dedíquese mejor a escudriñar cada día la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando uno lee la palabra de Dios? Y ayer me pasó, y yo decía, leía una palabra de Dios, me iba para el otro lado y me iba para el otro lado, y yo decía, wow, mira qué bonito esto, mira qué bonito aquello. Y yo me gozaba, me disfrutaba la palabra de Dios. Hay días que me dan 3 de la mañana. Ayer me fue bien, más o menos como a la 1:30. Pero hay días que me dan 3 de la mañana, 2:30, estudiando la palabra de Dios. Y por eso yo no soy presa de Satanás, gracias a Dios. Porque si a mí me vienen a predicar un evangelio fuera del evangelio que conozco de Jesucristo, mejor dicho, tiene que venir es poderoso para que yo les crea. Y gracias a Dios, Dios me ha permitido hablar con personas, con testigos de Jehová, con personas trinitarias. Y no es para que uno gane un debate. No es para que uno lo gane. Es para que uno le dé gloria a Dios, porque Él nos ha revelado su verdadera palabra. Nos ha dado entendimiento y sabiduría para distinguir lo que es de Dios a lo que no es de Dios. Entonces lo que hacen estos profetas es alejarte verdaderamente de la tierra que Dios ha prometido para nosotros, y para que yo os arroje y perezcáis, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 27, léaselo todo. Entonces, ¿quién es el que habla mentira? El falso profeta. ¿Qué es lo que trata de hacer en el cristiano, en el hijo de Dios, o en los que lo escuchan? Alejarlos de su tierra prometida. Y el Señor, ¿qué hace con aquellos que le escuchan? Dice, los arrojaré para que perezcáis. O sea, ustedes no están conmigo. ¿Le creen más a un charlatán? Vaya, siga ese charlatán. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de probar los espíritus, si son de Dios o no lo son. Si usted quiere profetizar hoy realmente, profetice lo que dice la palabra de Dios. Y no tiene que profetizarlo. Profetizar es hablar de las cosas que Dios ya dejó en ese libro y que está sellado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si yo te digo, si no aceptas a Cristo en tu vida y en tu corazón, si no crees en tu palabra, si no crees en la palabra de Dios, si no te arrepientes de los pecados que has cometido y vuelves a nacer como una nueva criatura por medio del bautismo, dice la palabra de Dios que el tal no heredará el reino de los cielos. Te estoy profetizando lo que dice la palabra de Dios. Yo soy simplemente un mensajero de lo que dice la palabra de Dios, y eso se cumple porque se cumple. Y yo no te estoy adivinando, te estoy diciendo la verdad. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No lo estoy profetizando yo, lo dice la palabra de Dios, pero les estoy anunciando
Hoy en día tienen que haber personas que anuncien las profecías de que están escritas en la palabra de Dios. Y a esos son los que Dios comisionó como maestros, ministros y pastores. Hoy en día no hay profetas, no hay apóstoles. Así que borres en esos títulos de su mente. No necesitas un pastor, un profeta y un apóstol. Tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Tú lo que necesitas tener es la palabra de Dios en tu vida. Lea la palabra de Dios. Léala, por favor. Léala y verá que lo saca de la ignorancia. Por eso la palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.